Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito donde desentrañamos los chismes más jugosos y las noticias que nos dejan a todos con la boca abierta. ¡Qué emoción tenerlos por aquí un día más! Y hoy, prepárense porque venimos con un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo y que tiene a todos preguntándose, ¿a quién diablos le está lanzando esta indirecta Demet Özdemir? Porque sí, nuestra querida actriz turca, la que nos enamoró con su talento y carisma, parece que ha decidido enviar un mensaje muy directo, y las sospechas apuntan a alguien en particular. Quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en este misterio, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Ustedes son lo mejor de este canal. La verdad es que Demet Özdemir siempre ha sido una figura pública que atrae miradas, no solo por su belleza innegable y su talento actoral que la ha llevado a la cima, sino también por esa personalidad que a veces parece esconder más de lo que muestra. Últimamente, y esto es lo que ha encendido todas las alarmas, ha habido una serie de publicaciones en sus redes sociales, comentarios sutiles pero con una carga de ironía o quizás de resentimiento, que han puesto a los detectives de la farándula a trabajar a toda máquina. Hablamos de esas frases que a simple vista parecen triviales, pero que cuando se analizan en el contexto de su vida actual y sus relaciones pasadas, adquieren un significado mucho más profundo. Los rumores comenzaron a circular hace algunas semanas, cuando Demet compartió una historia en Instagram con una cita que decía algo así como: «No gastes tu energía en personas que solo te drenan la vida». A primera vista podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Podría ser sobre una amistad tóxica, un mal día en el trabajo, o simplemente una reflexión general. Pero los fans más acérrimos y los medios de comunicación no tardaron en conectar los puntos. Recordaron las polémicas pasadas, las relaciones que no terminaron de la mejor manera, y empezaron a especular. ¿A quién se refería? ¿Estaba hablando de alguien que en su momento fue importante para ella y que ahora solo le trae negatividad? Pero la cosa no se detuvo ahí. Poco después, en otra publicación, Demet subió una foto suya con una leyenda que decía: «Hay personas que se creen el sol, pero solo son sombras pasajeras». Esta frase, sin duda, es mucho más directa. La idea de creerse el sol sugiere una persona con un ego muy inflado, alguien que se considera el centro de todo y que, sin embargo, su impacto es efímero como una sombra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la sombra, por mucho que se extienda, al final no tiene luz propia. Si ya estábamos sospechando, esta segunda indirecta nos hizo pensar seriamente en una figura en particular, alguien que ha estado muy presente en la vida mediática de Demet, y no siempre de la forma más armoniosa. ¿Quién podría ser este sol, que resulta ser solo una sombra? Las miradas se dirigen casi de forma unánime hacia una figura clave en su pasado reciente, alguien con quien compartió un vínculo muy fuerte y que, según se ha rumoreado, no terminó en los mejores términos. Estoy hablando, por supuesto, de la posibilidad de que esta indirecta esté dirigida a su expareja, el también actor Can Yaman. Ustedes saben, la relación de Demet Özdemir y Can Yaman fue una de esas que paralizan al mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde su química fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real, al menos por un tiempo. Fueron la pareja del momento, acaparando portadas, revistas y conversaciones de fans en todo el mundo. La intensidad de su relación y la exposición pública que tuvo generaron, como era de esperar, tanto admiración como críticas. Y cuando anunciaron su separación, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. Los motivos exactos nunca se hicieron completamente públicos, pero los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de incompatibilidad de caracteres en el largo plazo. Y parece que con el tiempo las heridas de esa separación no han sanado del todo, al menos para Demet, si estas indirectas son una manifestación de ello. Analicemos un poco más a fondo las posibles conexiones. Can Yaman, durante su relación con Demet, y también después, ha sido una figura que a menudo ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su trabajo sino también por su personalidad, a veces percibida como controvertida o muy segura de sí misma. Ha habido momentos en los que su confianza ha sido interpretada por algunos como arrogancia. Si pensamos en la frase «se cree en el sol», es muy
Y fácil imaginar a alguien con esa proyección mediática, con un ego poderoso, y que, quizás, en la intimidad o en las etapas finales de su relación, demostró ser menos sólido de lo que aparentaba. La idea de la sombra pasajera podría referirse a esa falta de sustancia real o a la fugacidad de su impacto en la vida de Demet, a pesar de la intensidad inicial. Y si consideramos la primera indirecta, la de no gastes tu energía en personas que solo te drenan la vida, también encaja perfectamente con la narrativa de una relación que, a pesar de la atracción inicial, terminó siendo agotadora para Demet. En muchas relaciones, especialmente aquellas que son muy expuestas al público, la energía de los involucrados se ve consumida por las expectativas, las presiones y las dinámicas propias de mantener esa imagen. Podríamos imaginar que Demet, después de haber pasado por esa experiencia, ha decidido poner límites y proteger su bienestar emocional, y estas indirectas serían su forma de expresar esa necesidad de alejarse de energías negativas. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en el contexto y en las declaraciones públicas. Demet Özdemir es una persona inteligente y creativa, y sus palabras, aunque a veces veladas, rara vez son aleatorias. Ella sabe perfectamente el impacto que sus palabras, especialmente en redes sociales, pueden tener. Y el hecho de que estas publicaciones hayan surgido en un momento en que Can Yaman está también en un punto álgido de su carrera, con proyectos internacionales y un gran seguimiento, podría sugerir que el momento de las indirectas no es casual. Quizás hay algo nuevo, alguna situación que ha reavivado sentimientos o preocupaciones en Demet. Además, no podemos obviar la influencia de la cultura popular. En Turquía y en muchos países donde sus series son exitosas, las dinámicas entre celebridades son un tema de gran interés. Las relaciones, las rupturas y los posibles conflictos entre figuras públicas son analizados con lupa por los fans y la prensa. Demet y Can formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca reciente, y cualquier mención que pueda interpretarse como una referencia al otro siempre generará revuelo. ¿Podría ser otra persona? Es una pregunta válida. Podría ser un amigo que la decepcionó, un colega de trabajo con el que tuvo problemas, o incluso alguien de su familia. Sin embargo, la magnitud de la conexión y la resonancia mediática que tuvo la relación con Can Yaman hacen que sea, estadísticamente hablando, el principal sospechoso. Los detalles de su relación, las fotos juntos, las apariciones públicas, todo eso crea un telón de fondo perfecto para estas indirectas. Cuando la gente ve una frase con cierta carga emocional de una figura pública, su mente inmediatamente recurre a las relaciones más significativas, y a menudo, más complejas de esa persona. Y piensen en la estrategia de Demet. Si realmente quiere enviar un mensaje, especialmente a alguien con quien tuvo una relación intensa, las redes sociales son una plataforma poderosa pero también indirecta. No va a salir en una entrevista y decir, estoy hablando de Can Yaman. Lo hace de una manera que permite que la audiencia haga las conexiones por sí misma, manteniendo un velo de misterio y control sobre la narrativa. Esto además protege a Demet de un ataque directo o de una confrontación pública abierta, mientras aún logra hacer oír su mensaje. Es una forma inteligente de gestionar su imagen y sus emociones. Quizás Demet está en un momento de su vida donde se siente más fuerte, más segura de sí misma y de lo que merece. Quizás ha reflexionado sobre sus experiencias pasadas y ha decidido que es hora de cerrar capítulos o de poner límites claros. Estas indirectas podrían ser una forma de reivindicar su propia narrativa, de decir, esto es lo que aprendí, esto es lo que ya no permito. Y eso, amigos míos, es algo que muchas personas pueden entender y con lo que se pueden identificar. Todos hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido que distanciarnos de personas que no nos hacían bien. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿A quién le lanza la indirecta Demet Özdemir? Si bien no podemos tener una certeza absoluta sin una declaración directa de ella, el peso de las evidencias y el contexto de su vida mediática nos inclinan fuertemente a pensar en Can Yaman. Las frases seleccionadas, la conexión con relaciones pasadas, la resonancia mediática de ambos, todo apunta en esa dirección. Es como un rompecabezas donde las piezas encajan de una manera muy convincente. Lo fascinante de estas situaciones es ver cómo las celebridades manejan sus vidas privadas en la esfera pública. Son seres humanos con emociones, con alegrías y sí, también con decepciones. Y cuando deciden compartir fragmentos de esos sentimientos, aunque sea de forma velada, abren una ventana a sus experiencias que a nosotros, como espectadores, nos resulta enormemente interesante. Lo que sí podemos afirmar c.
On seguridad es que Demet Özdemir sabe cómo mantenernos enganchados. Ya sea con sus actuaciones en pantalla o con sus sutiles mensajes en redes sociales, siempre logra ser noticia. Y eso en el mundo del entretenimiento, es un arte. Así que, sea cual sea el motivo detrás de estas indirectas, lo que está claro es que Demet está en control de su narrativa y de su bienestar. Y ahora, mis queridos amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir se está refiriendo a Can Yaman? ¿O creen que podría ser alguien más? Déjenme sus teorías y sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet o que les encanta el chisme jugoso. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les hago una cordial invitación a que se unan a nuestra comunidad. Hay mucho más por venir. Gracias infinitas por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo gigante. Chao, chao.